El encuentro de esta tarde se llama Entornos digitales y culturas juveniles. Tenemos acá a 4 especialistas que van a desarrollar algunos temas vinculados a este campo, estas relaciones entre cultura digital, culturas juveniles, infancias y adolescencias, etc. Las voy a presentar, luego cada una de ellas va a hacer su exposición de aproximadamente 15 minutos cada una. Y luego vamos a abrir un espacio para preguntas, para que todo aquel que tenga ganas de consultar o conversar o intercambiar lo pueda hacer. Y luego haremos un pequeño cierre con ellas 4. ¿Sí? Las presento. Marcela Charny, directora de Chicos Net. Su exposición de hoy se llama ¿Qué nos pasó? La evolución de las TIC en los últimos 20 años. Roxana Morduchowicz, aquí a mi izquierda, consultora permanente de UNESCO en temas de tecnología y educación, investigadora y autora de diversos libros. El último de ellos, que acaba de salir, es Ruidos en la web, cómo se informan los adolescentes en la era digital, y este es el título también de su presentación de hoy. Cristina Velázquez, profesora y coordinadora TED, Escuela Primaria Municipal Manuel Dorrego, Vicente López, nos va a hablar de su proyecto Mundo de Juegos. Y Silvia Bacher, periodista, directora de Las Otras Voces, Asociación Civil. Su exposición de hoy, y entiendo el título de un libro también, se llama Navegar entre culturas, la educación imprescindible en la era digital. Bien, le doy el paso a Marcela Charny. Sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Qué bueno que están acá. La verdad que en un contexto tan virulento como el que estamos viviendo, y especialmente los maestros, es agradecerles básicamente que podamos hacer un momento de decisión y de abocarnos a nuestros temas. Bueno, vamos a empezar. Es ¿no? Les voy a proponer que hagamos un pasaje al pasado, pero no un pasado muy lejano, al pasado de hace solamente 20 años, nuestro pasado con la tecnología. ¿Se acuerdan algo de hace 20 años? ¿Se acuerdan, por ejemplo, de esto? Windows 98. El que tenía Windows 98 era el más moderno del grupo, era lo mejor que nos podía pasar. ¿Y esto? Aquí me falló el ruidito, pero ¿se acuerdan? Pipi, pipi, Bueno, este ruido, ¿cuál era el problema con este aparato? Que usaba la línea telefónica. Si usábamos el aparato para conectarnos a internet, además de que era todo muy lento, nos sacaba la línea telefónica y entonces no podíamos hablar por teléfono, entonces ahí empezaban grandes conflictos familiares. En ese momento la grieta pasaba por quién hablaba por teléfono y quién estaba en internet. Por ese entonces había muy pocos sitios de internet, nada que ver con lo que hay ahora, y uno de los sitios, de los primeros sitios como en el resto del mundo, de los primeros sitios pasaban a ser los sitios de los diarios papel que vislumbraban un futuro cuanto menos competitivo de todo lo que iba a ser el mundo online. En el diario Clarín, miren, ahí abajo, ¿ven chiquitito? ¿Saben qué dice ahí, ahí abajo, esa flecha? Bueno, ese era un sitio para chicos que yo, porque ahora se dice intensa, en ese momento me decían que era muy pesada, logré convencer al director del diario que hacer una página, algo para chicos, podía llegar a ser revolucionario. Así que hicimos esto, esa flechita de ahí pasó a ser este sitio, que se llamaba el Club de Clarín Digital, en donde teníamos distintas secciones, y adentro de cada sección había solamente más contenido, más texto, alguna que otra foto, algún que otro dibujito y un mail. Un mail a través del cual nos llegaban a nosotros textos y empezaron a llegar las primeras fotos por mail, adjuntadas por mail, que eran una pesadez terrible, ahí el módem explotaba y demás. Una de las fotos que me llegan en ese momento fue Germán. Germán era un nene de una familia argentina que trabajaban en el INVAP. Germán de Egipto, hasta el día de hoy le decimos Germán de Egipto, sigo conectada por él, que me manda esta foto que yo había perdido en Facebook. Germán me manda una foto que dice, acabo de visitar, un mail con la foto adjunta que dice, acabo de visitar las pirámides de Giza
me emocionaron mucho. Eso es todo lo que recibo de este nene que tenía 11 años. Y ahí entendí que nada, pero nada, iba a seguir siendo igual en este mundo. Nada, había cambiado todo. Si yo podía ver una foto de un nene en Egipto, un nene de 11 años que me escribe y que yo podía, aunque sea a duras penas, porque había que pedirle al diseñador que publique la foto, publicar eso para otros chicos del sitio de internet, algo había cambiado en este mundo y todos lo sabemos, ¿no? Entonces decido dejar ese proyecto para pensar en algo más propio, más grande, y fundo chicos.net, que al mismísimo comienzo que fundo chicos.net, mis dos socias que están acá, porque seguimos 20 años después, Mariela Reimann y Andrea Urbas, se juntan conmigo y entre las tres decidimos ponernos este proyecto al hombro, definir, bueno, cómo sería un sitio para chicos en internet hace 20 años. Como verán, hay un montón de iconos, había un montón de secciones, de vuelta, eran secciones que había textos y lugar para mandar un mail que no llegaba. Sí, empezamos a tener un chat que estaba abierto 2 horas por día, supervisado por los adultos, pero también se colgaba el chat, no nos andaba. Pero bueno, ahí estaba el sitio chicos.net con una energía increíble. Mientras lanzamos este sitio y damos los primeros pasos, en el mundo estaba pasando esto. Teníamos todos un terror terrible de que en el año 2000 iba a colapsar todo, iba a colapsar el sistema de aviones, iba a colapsar el sistema financiero, el sistema de comunicación. ¿Por qué? Porque pensaban que las computadoras en vez de pasar de 1999 al 2000, iban a volver al 1900. Y entonces, catástrofe total se esperaba en el primer año del año 2000, cosa que no sucedió, como un montón de otras profecías de apocalipsis de los sistemas tecnológicos. Lo que sí fue una crisis, y todos sabemos, o sea, no estuvo el apocalipsis del 2000, pero sí vivimos, especialmente los argentinos, la crisis del año 2001. No solamente fue la crisis interna de Argentina, que todos sabemos de qué estoy hablando, por lo menos los argentinos, no sé si hay extranjeros, no, somos todos argentinos, así que saben de lo que estoy hablando, sino que también se empezaron a pinchar las burbujas de internet. ¿Ustedes se acuerdan la cantidad de sitios que hacían propaganda en la calle, que pensaban que iban a cotizar en millones, que todos envidiábamos a esos chicos que habían empezado en un garage y que se iban a hacer famosos y ricos y hermosos en muy poco tiempo? En ese año, en el 2001, también se empezaron a caer todos esos sitios. Quedaron muy poquitos, de hecho ahora conocemos a algunos que empezaron en ese momento. La mayoría cayeron. Y chicos.net no estaba exento de todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces ahí, sí, las tres socias nos sentamos, entendimos que el portal de chicos nunca iba a tener ningún millón, ni íbamos a cotizar en bolsa, ni de Estados Unidos, ni de Argentina, ni de ningún lado, y nos pusimos a pensar para qué podía servir internet a niños, niñas y adolescentes. Así que ahí fundamos la organización civil, la asociación civil, que hasta el día de hoy lleva el nombre, chicos.net, y el objetivo, la misión de nuestra ONG es ayudar a los chicos en sus derechos, especialmente relacionados con lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación, con las TIC. Así que bueno, empezamos con proyectos que tenían que ver cómo mejorar la vida de los chicos a través de las tecnologías. Y el proyecto que más marcó nuestra época, que a mí me atravesó en ese momento, fue el que llamamos con escuelas hospitalarias y domiciliarias, que se llamaba Acercándote al Mundo. Acercándote al Mundo era un proyecto en donde capacitábamos a docentes de escuelas hospitalarias y domiciliarias, que es la que trabajan con chicos internados en sus casas y en instituciones sanitarias. Capacitamos a los mismos chicos, hicimos toda una gestión de donación de computadoras y de conectividad, y hasta armamos un sitio, en internet por supuesto, un sitio que replicaba lo que era la escuela. Entonces el sitio tenía la sala de docentes, el recreo en donde los chicos podían chatear, cada una de las materias tenía su espacio ahí. Cuando le llevo la computadora a Lucas, Lucas ya estaba con cuidados paliativos en la casa y había pedido que no quería ver más a sus compañeros que lo iban a visitar, ni a su maestra que lo visitaba diariamente para llevarle la tarea.
El chat en ese momento, el chat a través del cual Lucas se comunica con sus amigos y con su maestra, le cambió la vida. Y eso no me lo voy a olvidar nunca más. Así empezó nuestra visión, ¿no?, de lo que fueron todos los proyectos que llevamos a cabo. Cómo ayudar a chicos y especialmente a los que más necesitan de estos medios. Pero bueno, mientras todo esto, también estaban estas imágenes. ¿Vieron que desaparecieron los ciber? Y desaparecieron porque ya no los necesitamos, porque todos ya tenemos una computadora y una conexión en nuestras casas. ¿Y qué pasó con esto? El problema de los cibers es que ahí se empezaron a detectar los primeros problemas de los chicos conectándose, los primeros peligros, grandes peligros en la red para chicos y chicas conectados. Pornografía infantil, adultos que se acercaban a los chicos que estaban en los ciber para seducirlos, tráfico de imágenes de chicos y chat y todo este tipo de situaciones muy peligrosas para los chicos. Las organizaciones mundiales dedicadas a los derechos de la niñez sabían todo esto. Entonces nos invitan a chicos.net a que seamos parte de un programa muy grande que tenía por objetivo cuidar a los chicos de esos peligros que había en Internet. Y ahí nosotros fundamos este proyecto. Este es uno de los artículos que salía en ese momento por millones. Y armamos un programa que se llama Internet Segura. Internet Segura era básicamente cómo ayudar a los chicos y cómo capacitar a los docentes para prevenirlos de los peligros que había en Internet. Pasa el tiempo. Llegamos a la web 2.0. La web 2.0 es la web en donde podemos, además de consumir información, producir información. No solamente ahora vamos a ser consumidores de contenido, sino que también podemos elegir, opinar, asociarnos con otros, enojarnos, amigarnos, levantar una mano, hacer un like, hacer una carita de enojados. Todo esto empieza a pasar con la web 2.0. A tal punto que hay un concepto que quizá ustedes ya conocen, que es el de prosumidores, que es ser productor y consumidor al mismo tiempo. Ya no solamente somos consumidores, también podemos producir información. Entonces, ese concepto que habíamos hablado de Internet segura, de cuidarme de los peligros de afuera, ya nos queda chico. Nos aprieta, no nos sentimos cómodos y pasamos entonces a otro concepto que se llamó uso responsable de las tecnologías. ¿Por qué? Porque si uno tiene una herramienta en sus manos, la conexión, la computadora, empezaron a aparecer los primeros celulares y los iPads, entonces uno tiene que ser responsable de cómo utiliza esta herramienta que tenemos. Con lo cual empezamos a hacer proyectos muy lindos. Este lo puse porque todo un clic, y después lo trabajamos permanentemente, era que le decíamos tanto a los chicos como a los adultos que los acompañaban, que lo importante es, antes de hacer un clic, hay un segundo que uno tiene la capacidad de discernir, la capacidad de decidir, la capacidad de pensar si va a agredir o no al otro, la capacidad si está haciendo algo que vale la pena o no. Entonces, ese momento, antes de apretar el clic, todo este programa tenía que ver con ese. Fue un programa latinoamericano en donde capacitamos a chicos y a formadores, porque nosotros decíamos que estos mismos jóvenes podían ayudar en sus entornos, en sus comunidades, a que chicos más chicos sean también usuarios, como decíamos en ese momento, responsables de las tecnologías. Y aparece Twitter. Y con Twitter aparecen, en realidad, años después. Twitter nace en el año 2006, pero recién un poquito después empezamos a conocerlo más asiduamente, hasta el día de hoy que ya no nos sorprendemos si un presidente manda, en vez de por boletín oficial, manda por Twitter la decisión de la mañana siguiente. ¿No? Ya es parte de nuestra vida. Y con Twitter seguimos, pasan los años, y en el 2009 más o menos empezamos a darnos cuenta en chicos.net que no podemos, que con todo el trabajo que veníamos haciendo, teníamos que empezar a pensar en las evidencias, en cómo fundamentar nuestros propios programas en base a las evidencias que justifiquen y que validen nuestros programas. Hicimos una primera investigación en ese año 2009 en donde los padres no aparecían en absoluto en el radar de los chicos cuando se les preguntaba a quién acudían cuando pedían ayuda en relación a los problemas que podían tener Internet. En ese caso me acuerdo de un chico, Antonio, que en el focus group de pocos chicos estábamos entrevistándolos, él dice que sí había tenido un problema
le preguntamos a quién recurrió con ese problema, dice a la hermana. ¿Cuántos años tiene tu hermana? 15. Entonces ahí nos dimos cuenta de la ausencia de adultos, pero quizá también era porque los adultos tenían pocos dispositivos tecnológicos. Los chicos en las escuelas empezaban a ver cada vez más conexión, pero los padres estaban muy alejados de lo que era el mundo online de los chicos. Y esto cambia, esta investigación, que ya es Nuevos Desafíos para la Crianza, es en el año como 8 años después de esta primera investigación, y ahí entonces sí nos damos cuenta que los padres sí se constituyeron como responsables también en el mundo virtual. Hubo como todo un proceso en estos 7 años, del 2009 al 2016, en donde los padres en la primera investigación no existen y ya en la última investigación están presentes y tienen por lo menos, o sea, con algunos más controladores, otros más laissez-faire, otros que marcan la cancha y que definen qué es lo que se puede y qué no en Internet, pero todos tienen por lo menos una pregunta para hacerse: ¿qué está pasando con Internet y nuestros hijos e hijas? Así que también nos queda chico ¿se acuerdan que les dije? Internet segura, nos quedó chico, después uso responsable de las tecnologías, nos sentimos bárbaros, pero de repente nos damos cuenta que en esos programas que hacíamos de uso responsable de las tecnologías, ya tampoco nos quedaba cómodo porque faltaban todos los adultos que están alrededor. Los adultos que son las escuelas, el Estado, la familia, la sociedad civil en general, las empresas dedicadas a vender servicios tecnológicos son parte, tienen que ser corresponsables de los mismos chicos y chicas para una ciudadanía digital positiva, una ciudadanía digital saludable de la población infantil. Con lo cual decidimos empezar a trabajar con todos estos públicos, también adultos, también el Estado, gobernadores, legisladores, fiscales, todos los que tienen algo que ver con este mundo de cuidado, pero cuidado responsable, cuidado activo. Entonces empezamos a armar desde 2012, 2013, programas. Ahora estamos armando lo que llamamos la ruta de la protección en entornos virtuales de niños, niñas y adolescentes, en donde invitamos a distintos legisladores, distintos gobernantes de municipios, de estados, de provincias, de nación, a que se junten con nosotros y con chicos, porque siempre trabajamos con participación juvenil, a discutir, bueno, dónde están los baches de esta ruta que estamos armando y que nadie sabe muy bien a dónde llamar o a quién recurrir cuando hay algún problema. Bueno, y pasamos, 2011, estamos pasando arduamente, rápidamente 20 años. En el 2002, alrededor del 2011, también nos quedó un poquitito chico lo que tiene que ver con la ciudadanía digital. ¿Por qué? Porque entendimos que ciudadanía digital no nos alcanza, porque los chicos y las chicas tienen que aprender también a usar las tecnologías que están a su disposición de un modo inteligente, de un modo creativo, de un modo autónomo, y que tienen que aprender a que no está dado todo cuando les llega un celular, cuando aprenden a usar Internet, Facebook o las redes o todo lo que va apareciendo, sino que tienen que ser activos, tienen que, lo que decimos, hackear las mismas tecnologías para ser usuarios más autónomos y más plenos. Con lo cual empezamos a desarrollar actividades que tienen que ver con robótica, espacios de maker en donde unimos arte, tecnología, ciencia, todo lo que tiene que ver con juntar lo manual con lo digital, que es un mismo mundo. También siempre decimos que para los chicos y chicas el mundo digital y el mundo real, si hay una diferencia, es una cinta de Moebius en donde todo es parte de lo mismo, no es como los adultos que dividimos en sí. Así que empezamos a hacer actividades como esto que es Lugar de Inventos, que es el espacio que tenemos de experimentación en el Centro Cultural de la Ciencia los sábados, en donde permanentemente rescatamos, proponemos actividades y rescatamos experiencias que después llevamos a otros espacios. También empezamos con los docentes a capacitarlos en el uso inteligente de los dispositivos. Este, por ejemplo, es un programa que se llama Móvil en Mano, en donde de vuelta les decimos a los docentes aprovechen los dispositivos que tienen de un modo que no sea el básico, que no sea lo que está dado, sino tratemos de vuelta, hackear los dispositivos tecnológicos que nos dan. Este es otro proyecto interesante de estos que a uno le marcan y que tiene que ver con el uso inteligente de las tecnologías. Estos chicos son chicos de organizaciones
de niñez de toda Latinoamérica, de derechos de la niñez. Esto es parte de una conferencia online en donde una vez cada 15 días, los sábados, los capacitamos para que puedan usar las mismas tecnologías que ellos usan permanentemente, porque ya todos los chicos tienen celular y la mayoría son inteligentes, pero que puedan entender cómo mandar un mensaje, quién es el receptor de esos mensajes, a quién le quieren enviar. Es lo mismo un mensaje a un amigo que a un adulto. Si yo quiero darles mi solicitud, algún pedido a las autoridades, ¿cómo llego a ellos? ¿Con qué tipo de mensaje? ¿Cómo viralizo mi información? Todas estas capacitaciones las hacemos a través de una plataforma que se llama Zoom con niños y niñas de estas organizaciones. Por ejemplo, ya vamos redondeando, sí, me falta re poquito. Por ejemplo, es también en escuelas rurales, en donde los chicos hacen sensores que después pueden probar en sus propias casas, con sus propias plantas. Ahí estamos viendo cómo sube la temperatura con un sensor de humedad. Villa Fiorito, en todo tiene que ver con esto, el uso inteligente de las tecnologías. Ayer y antes de ayer, acá mismo en Virtual Educa, los docentes jugando con tecnología y pensando el uso responsable y la ciudadanía digital. Y aquí estamos, 2008, en donde entonces, 2018, sí, me quise bajar 10 años de un saco. 2018, en donde entonces tenemos ciudadanía digital, que ya lo contamos, alfabetización digital, estos dos grandes pilares con los que todavía nos sentimos cómodos, entendemos que empoderamos a los niños, niñas y adolescentes de este mundo actual. A todo esto nosotros lo llamamos cultura digital. Sabemos que prontamente nos vamos a sentir de vuelta incómodas, ajustadas con este nuevo paradigma. ¿Por qué? Porque entendemos que lo que hizo que sobrevivamos 20 años es la empatía que tenemos con la gente, es entender el contexto en el que vivimos y redefinirnos permanentemente en relación a lo que está sucediendo en la sociedad. Por eso, para terminar, les cuento el último problema que tenemos, que es el nombre. Chicos.net nos queda chico. Primero, porque ya las organizaciones de derechos de niñez, si uno dice chico, está re mal visto, porque chico no es sujeto de derecho, tendría que ser niño, niña y adolescente. Y por otro lado, por la revolución feminista, ¿qué hacemos con este nombre? Chicas, chiques, ¿qué hacemos? Entonces, los invito, para los que quieran, estamos haciendo una campaña, el próximo nombre de chicos.net lo queremos decidir entre todos, así que, bueno, pueden mandar un tuit ahí. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por estar acá y muchas gracias a Virtual Educa por la invitación a participar de este panel. Mi nombre es Roxana Morduchowicz y voy a compartir con ustedes un tema que está preocupando ahora en todo el mundo. A mí en particular me preocupa también y por eso, bueno, mi último libro tiene que ver con esto, que es cómo se informan los adolescentes en la era digital. Vamos a ver, primero va a haber algunas estadísticas, las primeras, pero las voy a pasar rápido, porque no me interesa que memorice nadie las cifras, solo para retomar o completar la historia que bien hizo Marcela de las tecnologías. Lo único que me importa que vean es el naranja o el amarillo desteñido, cuánto hay de diferencia entre hoy y el 2006. Y apenas hay 12 años de diferencia, ¿no? Entonces, realmente para los chicos de hoy, estar conectados es la actividad más importante de su vida cotidiana. Esto no es solamente en Argentina, esto es de un libro de una investigadora norteamericana que es muy conocida, se llama Sheryl Tackle, y ella marca más o menos lo mismo, ¿no? Cifras más, cifras menos, hay mucho más para decir de los chicos argentinos. Yo elegí solamente el tema de la conectividad para respetar el tiempo que nos dieron y que haya lugar para preguntas. Con lo cual, la conclusión, que no hace falta que yo lo diga, porque seguramente si ustedes son docentes o trabajan con estudiantes primarios, secundarios, seguramente están al tanto, pero la vida cotidiana de los chicos está atravesada hoy por las pantallas. Toda su cotidianeidad, todas las actividades que realizan tienen que ver con la tecnología. Las tecnologías han modificado la manera en que aprenden, la manera en que estudian, la manera en que se informan, la manera en que se entretienen, en que escuchan música, ven televisión, miran una película o un programa televisivo, etc.
y la manera en que se relacionan con los demás. Con lo cual, obviamente, tenemos que pensar, nos obliga estas prácticas a pensar en cuál es la relación de los chicos. Yo voy a usar chicos, Marcela, aunque sea para esta intervención, para vos, chiques, con las tecnologías. De todas estas actividades que hacen los chicos con las tecnologías, bueno, antes de entrar en el tema que me interesa, esto le cambió obviamente la vida a la escuela por dos nuevos procesos que aparecen en la vida de ellos y que define muy bien un gran investigador colombiano, que se los recomiendo a quienes no lo conozcan, que se llama Jesús Martín Barbero, y que habla de dos grandes procesos y transformaciones que le pasaron a la escuela, entre otras. La primera es el descentramiento. La escuela durante, no años, durante siglos, era el monopolio del saber, monopolizaba el saber, todo pasaba por la escuela. Entonces, lo primero es darse cuenta que el único espacio, por eso es descentrarse, el único espacio para la construcción de saberes no es solamente la escuela ni los libros de texto, que hoy los saberes circulan, las informaciones, pues lo vamos a ver, por otras esferas como los medios de comunicación y las tecnologías de información. Y lo otro que le pasó es destemporalización. Antes, el tiempo en el que aprendíamos era el tiempo escolar, el tiempo que estábamos dentro de la escuela. Hoy, ya lo sabemos, todo se aprende a toda hora y en todo lugar. Y esto es un gran tema para la escuela. Cómo cambió esta construcción de saberes y de conocimientos a raíz de todo lo que venimos viviendo y de lo que mencionábamos antes. Ahora, a mí me preocupan, a mí digo y a muchos, ¿no? Pero a mí en este panel, me preocupa especialmente de todas esas actividades que hacen los chicos con las tecnologías, la que me importa a mí, y no soy la única obviamente, es cómo acceden a la información, cómo se informan y qué hacen con esa información. Veamos lo que pasa. Esta es una investigación del ENACOM en la Argentina. Lo que queríamos ver era cómo se informan, cómo acceden los chicos, qué hacen con la información que utilizan de la web. Y lo que van a ver, lo que ven en estas cifras, es que en general cuando los estudiantes secundarios, que es donde se hizo la investigación, ¿no? Entre secundarios, cuando los estudiantes secundarios buscan información, y quiero decir que buscar información es la segunda actividad más importante de los chicos en la web después de las redes sociales. Buscan información ya sea para la tarea escolar o para sus propias inquietudes, quiero saber de ecología, quiero saber de fotografía o lo que sea, o para cumplir con una consigna escolar. Pero buscar información no es un detalle, es la segunda actividad de los chicos cuando navegan Internet. En la Argentina, y va creciendo, entre 6 y 7 chicos de cada 10, digamos, 6, 7 de cada 10 utilizan Internet para la tarea y en general tienen que buscar información. Pero fíjense cómo la buscan. Se quedan con el primer link que aparece en el navegador cuando ponen lo que quieren buscar, no comparan, no chequean, no contrastan, no identifican al autor o a la procedencia o a la fuente de esa información y usan una sola página web, como dijimos antes, no diferencian entre publicidad e información y el riesgo de estar utilizando una publicidad como si se tratara de una información, y además se informan básicamente, esto es un problema en todo el mundo, ahora vamos a ver algunas estadísticas de afuera, por las redes sociales. El problema de informarse por las redes sociales, bueno, son muchos, pero uno es que lo que me llega es muy parcial porque depende de mis intereses y de los intereses de mis contactos. No es que tengo una apertura a todos los temas, tengo solo a los que tienen que ver con mis intereses o los de mis contactos. Y la segunda es que aparece absolutamente descontextualizado, ¿no? Puede ser una información de gatos, una información de comida, una de fotografía, una de economía, etc. Entonces, es un gran problema. Lo mismo está pasando en todo el mundo, no es solamente en la Argentina, yo voy a mostrar Estados Unidos, Inglaterra, pero acá pasa todo lo mismo. Es decir, fíjense, la credibilidad que tienen los chicos respecto de la web, respecto del contenido de la web es muy alta y el problema es que, bueno, creer todo hace que se desconfíe de poco. Entonces, si queremos que los chicos tengan una actitud crítica, obviamente la credibilidad absoluta, lo que suelen decir es en Internet está todo, en Google está todo. Bueno, que un tweet es verdadero porque tiene una foto es un problema, y las últimas dos es parte de lo que decíamos de
informarse por las redes sociales. El gran problema es que los chicos, también los adultos podrán decir ustedes, pero los chicos terminan creyendo, confiando más en el contacto que les envió la información que en el autor. Es decir, me lo mandó mi mejor amigo, mi mamá, mi hermano, mayor, a lo que fuere, es suficiente para compartirlo. Y perdemos de vista, o mejor dicho, pierden de vista o confunden quién la envió con quién es el autor. Y esto está pasando en todo el mundo. Por eso la comparten, porque vienen de una fuente que para ellos, de un contacto que para ellos es confiable. Lo mismo está pasando en el Reino Unido. Yo estoy dando así cifras, pero solo para que vean que esto es un problema internacional. Y como es un problema internacional, hay que ocuparse. Quiero decir, en todo el mundo, la gente, los especialistas y la UNESCO, para quien trabajo, nos estamos ocupando. ¿Por qué? Porque fíjense los riesgos, porque alguno podría decirme, bueno, pero ¿cuál es el problema de no acceder? Dudo que alguien se lo pregunte, pero bueno, yo quise sintetizarlos igual. El primero es lo que decíamos recién, conspira contra la actitud crítica y reflexiva. Si yo creo en todo lo que me dice Internet, no lo voy a cuestionar, no lo voy a interrogar, no lo voy a contrastar, porque le creo en todo. Entonces, la credibilidad elevadísima en todo el mundo lo que hace es, primero, conspira contra la actitud reflexiva. La segunda, limita la comprensión de los hechos sociales. Si yo me informo solo por las redes sociales, obviamente no voy a poder entender, tener un panorama general y contextualizado. Y por otro lado, si no contrasto la información, efectivamente me voy a quedar con un solo link. Supongamos que el tema fuera la contaminación del río, aun cuando tomaran un sitio web confiable, supongamos que tomaran Greenpeace, para dar un ejemplo, está bien, tomaron Greenpeace, pero esa es una voz. Tendrían que además saber qué dice la empresa petrolera, qué dice el gobierno, qué dice la oposición, qué dice el municipio y los vecinos. Entonces, limita la comprensión de los hechos sociales, quedarse con un solo link, viraliza informaciones falsas, ¿no? Porque como decíamos, terminan creyendo más en el contacto que en el autor, en la procedencia. Y saben, no voy a dedicarme hoy a esto, pero este es uno de los temas más graves hoy en todo el mundo porque es uno de los efectos de las noticias falsas o fake news que seguramente ustedes escuchan a diario, pero uno de los efectos, obviamente, el autor de una fake news o de una noticia falsa es el que deliberadamente sube una información falsa a la web. Pero el problema es que sin querer, sin intención, al compartirla en las redes sociales uno termina viralizando contenidos falsos. Esto es porque creemos en quien nos lo mandó mucho más que en el confundimos. Los chicos confunden, también los adultos, pero acá nos interesan los chicos, confunden quién mandó la información con quién es el autor. Y finalmente afecta la toma de decisiones. Para tomar decisiones necesitamos información confiable. ¿Qué es lo que pasa cuando no saben buscar información los chicos? Toman decisiones poco reflexivas que están basadas en informaciones de dudosa credibilidad. Pensemos decisiones de todo tipo, incluso políticas nacionales, ¿no? Por ejemplo, los chicos de 16 años hoy pueden votar, afortunadamente, necesitan tener una buena información, con buena quiero decir confiable, autorizada y de fuentes claras y para tomar decisiones también fundamentadas. Yo hablé de los grandes de los grandes desafíos, digamos, que vive la escuela. Entonces, la escuela no solamente tuvo estas transformaciones que yo mencioné, sino que le cambiaron, digamos, el mundo, la historia, el tiempo, como decía Marcela, le cambió los objetivos y los desafíos a la escuela. La escuela, supongo que lo saben, pero para alguno que no lo sepa, la escuela nació con Gutenberg. Cuando se inventó la imprenta, se hizo necesaria una institución que enseñara a leer lo que la imprenta difundía. Entonces, por siglos, no por años, por siglo, el objetivo de la escuela fue distribuir información. Ese era el objetivo. Antes, como dice en el nombre de la rosa, la información estaba circunscripta a una élite, al clero generalmente. Ahora, desde la invención de la imprenta, el objetivo de la escuela era distribuir la información. Hoy eso, y fue por siglos, no por años, por siglos, su objetivo era distribuir información. Hoy, efectivamente, no puede ser más porque la información, como decía recién Marcela, está a un clic de distancia del usuario. Entonces, hoy la información sobreabunda. No necesitamos distribuir información, sino básicamente enseñar a pensarla. Y este es el gran desafío de la escuela, obviamente también de la familia, pero aquí nos vamos a ocupar de la escuela. Entonces, enseñar a pensarla. Hoy no está más informado quién
dispone de más información, sino de quien sabe utilizarla. Vamos a indagar. Entonces, una respuesta es lo que la UNESCO y en todo el mundo se conoce hoy, y esta es la respuesta que tenemos que tratar de sumarnos, es lo que se llama alfabetización en medios, en tecnología e información. Yo me voy a centrar básicamente en información, pero ¿qué quiere decir esto? Es enseñar a los estudiantes a comprender cómo funciona Internet, cómo funcionan los medios y fundamentalmente enseñar dos grandes conceptos que me van a escuchar a mí reiterar en esta exposición, el de relevancia y el de confiabilidad. Los chicos, los alumnos, las alumnas necesitan aprender qué información es relevante y cuál no, qué información es confiable y cuál no. Necesitamos que terminen su escuela secundaria sabiendo distinguir estos dos conceptos, relevancia y confiabilidad. Entonces, todo lo amarillo o medio naranja desteñido son las competencias que necesitamos. No necesitamos solo el acceso. Obviamente, sin computadora, sin lo que hizo el Plan Conectar Igualdad y lo que hizo el Plan Sarmiento en la Ciudad de Buenos Aires y tantos otros planes en América Latina, obviamente sin el acceso no tenemos posibilidad de seguir, pero el acceso tiene que ser el punto de partida y no también el punto de llegada. El problema en América Latina y en el mundo, pero vamos a hablar de América Latina, es que las instancias públicas estuvieron especialmente dedicadas al equipamiento, a la provisión, al acceso y se quedaron ahí. Entonces terminó siendo punto de partida y punto de llegada. Esto es lo que no nos puede pasar. Hoy la brecha no es entre conectados y desconectados, porque los chicos tienen teléfonos inteligentes, tienen acceso a Internet, y además está instalado que hay que darles el acceso. Hoy la gran brecha es por las prácticas. ¿Qué hacen con ese equipamiento? Esto es lo que nos preocupa. No solo que accedan a información que está en Internet, sino que sepan analizarla, interpretarla, compararla, evaluarla, formar su propia opinión, compartirla. Estas son las grandes competencias, las importantes, digamos. ¿Cuál es el contenido? El primer contenido es lo que se llama desafiar la transparencia. Internet no es neutra, no es transparente. Cuando yo busco algo en Google, para dar un ejemplo, me aparece como primer link un determinado sitio. Entonces, ese sitio no quiere decir que necesariamente es el más autorizado para hablar de ese tema. Quizás sea el que pagó para figurar primero. Yo cuento, esto quiere decir, esto desmitifica la transparencia de Internet. No son vehículos que lo único que hacen es transmitir. Transmiten por algoritmos, por cuestiones económicas, por publicidades, transmiten en un determinado orden. Yo cuento una anécdota, espero que no me coma mucho tiempo, pero empiezo mi libro contando una anécdota de una periodista británica de un diario muy prestigioso que se llama The Guardian y que cuenta que ella hizo este experimento. O sea, ella puso, en inglés obviamente y en Londres, ¿existió el Holocausto? Entonces ella cuenta que el primer sitio, los dos primeros sitios que le aparecen son de movimientos neonazis que publican las 10 razones por las que el Holocausto nunca existió. Su artículo tiene que ver con llamó a Google a ver que le dé explicaciones, porque entiende que los primeros sitios son los que pagan, pero para determinados temas vinculados a derechos humanos no debería regir esa variable. El artículo es muy interesante, eso no voy a hablar, pero sí de lo que voy a hablar es, vean, si los estudios internacionales en todo el mundo dicen que los chicos se quedan con el primer sitio, con el primer link que aparece, fíjense en el enorme riesgo. Imaginemos una docente que le diga, bueno, mañana vamos a hablar del Holocausto, y el chico copia, pega y entrega. No quiere decir que el chico sea del movimiento neonazi, pero alcanza con que entregue ese link, ese contenido para que nos preocupe. Entonces, saber buscar información, desafiar el principio de transparencia, enseñarles a los chicos que no son neutros, sino que hay maneras de ellos de representar y de vehiculizar esa información, es un contenido fundamental. Concretamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y bueno, preguntarnos qué se dice, qué no se dice. No solamente de las páginas que me da, sino también de cada texto. ¿Quién está? ¿Quién no está? ¿Qué punto de vista aparece? ¿Quién no aparece y debería estar? Entonces, ¿qué lenguaje? ¿Con qué objetivos? ¿Qué finalidad? ¿Quién me está hablando? Estas son preguntas fundamentales. Lo que queremos, en definitiva, es un acceso de calidad. Hoy la palabra acceso no me dice nada. Hoy, hace 5 años, 10 años, cuando comenzaron todos estos planes, obviamente necesitábamos instalar la palabra acceso. Hoy, si este acceso no es de calidad,
si no lo acompañamos con competencias como analizar, evaluar y pensar críticamente las tecnologías, no nos sirve, no nos alcanza y no están los chicos contando con las competencias necesarias para ingresar en el siglo XXI. Estas son un listado de preguntas de muchos lugares, porque alguien podría decirme, bueno, pero yo soy docente, ¿qué hago? Bueno, fíjense qué palabras iniciarán la búsqueda, no hace falta que diga que si no sé preguntar, tampoco voy a obtener respuestas. Si el chico pone en Google Bolívar, le puede salir el héroe latinoamericano, la moneda venezolana o la ciudad de la provincia de Buenos Aires. Las tres valen, pero tengo que saber preguntar para poder obtener respuestas. Entonces, ¿qué palabras iniciarán? ¿Cuál es el orden, lo que decíamos recién del Holocausto? ¿Quién es el autor? ¿A qué género pertenece? No puede ser que confundan publicidad con información o con contenido sponsorizado, porque alguno puede decirme, bueno, no, pero con publicidad no. Pero resulta que un artículo sponsorizado por un banco vale tanto como el de la Universidad de Buenos Aires o de cualquiera del Comahue, hablando de economía. Tienen que saber distinguir géneros. Tienen que saber cómo presenta sus argumentos, qué evidencias da de lo que plantea. Qué dice y qué no dice, qué puntos de vista aparece, como decíamos recién, qué lenguaje, y finalmente tienen que aprender a construir la opinión. Pero ojo, lo que decíamos al principio, una opinión fundamentada sobre la base de una información confiable y cómo comunicarla. La Universidad de Long Island de Nueva York, que se llama Stony Brook, también plantea algunas preguntas más que están en la misma línea. Yo, para que vean que esto está preocupando en todo el mundo, lo que se llama alfabetización informacional. No alfabetización necesariamente digital, que tiene que ver con la instrumentación o con la creatividad, que todo eso es muy valioso. Yo estoy hablando de una alfabetización que le permita a los chicos utilizar información. ¿Y por qué nos preocupa tanto? Bueno, estas son algunas de las otras preguntas. ¿Por qué nos preocupa tanto? Porque buscar información es algo que los chicos van a hacer toda la vida. Toda la vida buscamos información. Tenemos que saber cómo, porque de eso dependen las decisiones que tomemos. Estas son las recomendaciones, digamos, los ejes básicos de esta alfabetización. Si podemos decir como docentes que a lo largo del año o de 2 años, si tenemos la suerte de tener el mismo grupo 2 años, lograron construir estas competencias, entonces podremos decir que los chicos cuentan con una alfabetización informacional. Estos son casi los ejes más importantes. Hay un montón más, pero estos 5 son los que no pueden faltar si queremos otra vez chicos con competencias para ingresar en la sociedad del conocimiento. Hasta hace 20 años, yo no voy a hacer por ahí más historia porque ya la hizo bien Marcela, pero hasta hace 20 años la UNESCO decía y el mundo decía que estar alfabetizado era leer y escribir, literalmente con eso alcanzaba. Hoy, sin estas competencias, no estamos hablando ya más de una persona alfabetizada. Necesitamos que sepa buscar información, identificar quién la produjo, analizar la intencionalidad, evaluar la confiabilidad. Otra vez, relevancia y confiabilidad, las dos palabras ejes, obviamente para tomar decisiones, crear nuevos contenidos, como se decía antes, comunicarlos y participar. Lo que queremos es un mundo mejor, por eso necesitamos que participen, pero todo empieza con una información confiable, porque si no, todas las decisiones que se toman son relativas y pobres. Hoy, inclusión digital, entonces, lo que se habla en el mundo, inclusión digital no es solo tener el acceso. Ya nadie habla más. A mí me tocó participar, y estoy muy contenta de ello, del congreso del MIT, que es el Massachusetts Institute of Technology, que es una referencia como institución para todo el mundo. Todos los que trabajamos en tecnología y educación miramos de vez en cuando qué es lo que hacen. Y yo pensé que iba a ser pura tecnología, software, hardware. Yo soy doctora en comunicación, no entiendo nada, o entiendo muy poquito, y pensé que iba a encontrarme con todos ingenieros. Y la verdad es que cuando dijeron, les vamos a dar las claves de lo que es la inclusión digital, y mencionaron las 3 C. Por suerte, en español y en inglés podemos usar, como son palabras similares, podemos seguir diciendo las 3 C. C. Y yo dije, bueno, ¿qué dirán? No sé, porque hardware, software, no me sonaba C. Y la verdad que lo que dijeron fue, y es en este orden, que es lo que me interesó. La primera es competencias, la segunda es contenidos, es decir, que haya disposición de recursos, y la tercera, conectividad. Si la banda ancha es más grande, más chica, la parte de instalación y equipamiento. Pero la primera de todas fue competencia. Y me alegró, no porque, bueno, lo diga el MIT, pero esto legitima a muchos de los que trabajamos en estos temas. Porque hoy el tema es inclusión digital, no es solo tener el acceso, que insisto, el chico puede tener el equipamiento, pero no alcanza, sino saber hacer un uso seguro, un uso reflexivo, un uso crítico y un uso
creativo. Solo así, bueno, ustedes saben que la expresión nativo digitales se creó en el año 2000 para, es la última, la expresión nativo digitales se creó en el año 2000 para definir a los chicos que nacían ese año cuando la tecnología ya estaba disponible, por oposición a los inmigrantes digitales que éramos los adultos. Durante años se usó esta palabra, esta expresión, no se usa más. Se la cuestiona en todo el mundo porque no se puede llamar nativo digital a un chico solo por haber nacido un determinado año o pertenecer a una determinada generación, sin contar que aún habiendo nacido en el mismo año puede haber desigualdades enormes, que las conocemos bien, en lo social, en lo familiar, en el contexto. Pero aún cuando tuviéramos a todos los chicos en igualdad de condiciones, el año de su nacimiento no los define. Esto es lo que los define. El capital cultural con que cuenten para hacer un uso reflexivo, crítico y creativo de las tecnologías. Si el chico sube información personal a la web, si participa de acciones de bullying, si se encuentra con desconocidos, si copia, pega y entrega lo primero que le aparece en la web, si confunde publicidad con información, no es un nativo digital aunque tenga 14 años. Nativo digital tiene que cumplir, tiene que tener, tiene que contar con estas competencias. Yo quería terminar con algo más simpático porque sé que fui con mucha información, pero cuando uno quiere compartir todo lo que sabe o mucho de lo que sabe, pues si no van a decir todo lo que sabe se reduce a 15 minutos, no, mucho de lo que sabe vamos a decir. Y entonces di mucha información, pero me parece que es lo que uno quiere cuando el docente está acá y quiera volver al aula y diga, bueno, tuve una idea nueva, una o media, o la voy a discutir o la voy a repensar. Pero bueno, voy a terminar con un chiste solo para recordar quiénes son los chicos de hoy, que a mí me gusta mucho, un chico hablando con su mamá y la mamá le dice, Gastón, pará de jugar todo el día con la Play, estás perdiendo tu vida en eso, y el chico le dice, no te preocupes más, si pierdo esta vida me quedan 2 más. Muchas, muchas gracias. TED Entramar. TED Entramar es un programa de innovación educativa que acompaña a los educadores del municipio de Vicente López, de las instituciones educativas y también de las provinciales y por supuesto de toda la comunidad a desarrollar propuestas creativas, innovadoras, diferenciadoras que generen entornos de enseñanza y aprendizaje con inclusión de tecnología digital. Vamos a trabajar con un concepto hoy que tiene que ver con el aprendizaje telecolaborativo, particularmente con la presentación de un proyecto denominado Un Mundo de Juegos, que lo que intenta es potenciar el aprendizaje telecolaborativo de estudiantes de instituciones geográficamente distantes, con una propuesta que tiene la intención fundamental de revalorizar el juego como una instancia socializadora fundamental. Jugar es el momento en el que atravesamos fronteras sin importar dónde estemos físicamente. La experiencia que les voy a contar vincula a 2 instituciones educativas, una de la Ciudad de Buenos Aires y la otra del municipio de Vicente López, la Escuela Municipal Manuel Dorrego y el Instituto Tomás Devoto. Es una escuela con una orientación italiana. Chicos de 4º año comunicación de nivel medio se juntan a trabajar telecolaborativamente y aprender con niños y niñas de 2º año de la Escuela Primaria Municipal Manuel Dorrego. Y entre sus objetivos fundamentales tenemos promover la apertura a la diversidad cultural, esa revalorización, el intercambio de información, siempre teniendo como eje esto que es fundamental, que es compartir, aprender en colaboración. Entender la importancia de las herramientas tecnológicas y de los recursos de la web 2.0, no solamente como una fuente de información, sino también como un medio para comunicarse, como un medio para aprender y compartir. Además, y lo más importante, generar conocimiento en forma colaborativa. Y por supuesto, algo que van a notar a medida que cuento la experiencia,
crear vínculos afectivos entre los grupos participantes. En esta institución, la Escuela Primaria Municipal Manuel Dorrego, comenzamos a desarrollar el proyecto. Me acompaña una de las docentes que está aquí presente, que es se puede parar, así la conocen. La señora Patricia Lonjar es la maestra de grado de los niños de segundo grado, ¿no? Y yo los acompaño como facilitadora TED, de Tecnología Educativa Digital. Y juntos estamos desarrollando este camino en el que nos vamos a conectar en algún momento con algunas de estas instituciones, son solo algunas, en las que están inscriptas para participar desde el año pasado, porque nosotros estamos compartiendo jornadas escolares diferentes con el hemisferio norte. Ellos recién están empezando el año escolar y estos son algunas de las instituciones que están anotadas desde el año anterior, que seguramente nos acompañarán este año también, ¿sí? La Escuela Municipal Manuel Dorrego y el Instituto Tomás Devoto de la Ciudad de Buenos Aires. Este es el bloque central del proyecto, ¿sí? Es el lugar de encuentro, es el lugar donde se socializan todas las producciones, donde se produce un intercambio entre todos los participantes. Y vamos a ver cuáles son las actividades que realizan durante el desarrollo del mismo. Lo primero es una inscripción, las instituciones se inscriben, y la segunda es una presentación, dentro de todo creativa, a través de un video. Lo que ustedes están viendo es lo que cada uno de los grupos participantes preparó para el otro. Piensen que ellos están trabajando en forma dual, en intercambio de a pares de dos instituciones, y lo más significativo que quiero que tengan en cuenta es la diferencia de las edades entre los dos grupos. Acá capturé, ¿sí?, una imagen, capturamos de los chicos viendo las presentaciones de su otro grupo paro. Segunda actividad, lo que tienen que hacer es geolocalizar, se realiza una geolocalización de la institución educativa y se presentan las propuestas de la siguiente manera. ¿Qué pretende este proyecto? Pretende jugar y enseñar a jugar los juegos tradicionales. Aquellos a los que estábamos acostumbrados a jugar nosotros de niños y de jóvenes. Entonces ellos tienen primero que replicar una propuesta que sea totalmente novedosa para ellos, preferentemente de otro país o de otra región, para aprender a jugar. Nunca tienen que haber desarrollado algo similar, tiene que ser algo totalmente novedoso para ellos. Primero aprendemos a jugar y luego enseñamos a jugar. Ahí tienen la imagen del centro, ellos me están mostrando, me hicieron partícipe, cuál es el juego que le van a enseñar a los chicos de cuarto año de la otra institución. Acá lo que tenemos es la creación entre todos de un juego de tablero. Todos los participantes colaboran con alguna propuesta diferente y entre todos desarrollamos las fichas, los retos, para poder luego, finalizado este año, tener la posibilidad de jugar a lo que desarrollaron en forma colaborativa. Uno de los recursos que está usando Patricia tiene que ver con la plataforma El Modo, y esto marca algo muy significativo que quiero que tengan en cuenta, que es la edad de los niños y las niñas, ¿sí? Son muy pequeños y así todo, con el apoyo de las familias, están trabajando con esta plataforma. Otra de las cosas que quiero que presten atención es que, si bien es un proyecto que apunta a revalorizar algo tradicional, este proyecto está atravesado desde el principio hasta el final con tecnología. Es una propuesta que incluye diferentes tipos de herramientas y recursos.
contar historias. Hay dos propuestas para contar historias. Una que tiene que ver con la generación de animaciones de tipo stop motion, que cada grupo decide de qué manera lo va a abordar. Y ahí arriba tengo dos de mis alumnas de cuarto que, aprovechando esta instancia y que el próximo contenido de matemática que van a trabajar los nenes tiene que ver con las figuras geométricas, ellos, en base a un cuento que se llama Amigos, que es de una docente de Costa Rica, que habla precisamente sobre las igualdades, las desigualdades, es muy rico además desde el contenido social. Ellos están preparando su animación de stop motion en función de ese cuento, en donde van a ayudar a los chicos a comprender el concepto de figuras geométricas. Y la otra manera para contar tiene que ver con crear un museo de juguetes con historia. Entonces, particularmente acá la apuesta fuerte tiene que ver con los docentes, pero también los alumnos lo que hacen es rescatar algún juguete de su infancia o pedir a su familia, su mamá, su papá o algún otro familiar, algún juguete para tener la posibilidad de contar esa historia y de incorporarlo después a este banco de juguetes con historia, que en realidad lo llamamos museo. El último punto, que tiene que ver con entrenar la creatividad, es decir, de qué manera podemos desarrollar propuestas lúdicas con integración de tecnología que potencien contenidos distintos, diferenciadores, como por ejemplo la programación y la robótica. Nosotros estamos incluyendo en este momento lo que tiene que ver con quinto grado, en este momento en quinto grado, segundo grado también, estamos dando los primeros pasos para la integración de este tipo de tecnologías en el aula. Lo que ustedes están viendo son unos robots que se llaman M-Bots. Los chicos de quinto grado primero aprendieron a generar luces de colores, o sea, diferentes tipos de combinaciones, y además aprendieron a generar música, con muchas limitaciones, por supuesto. ¿Cuál fue la propuesta diferenciadora con respecto a la aplicación de esta tecnología dentro del marco del proyecto Un Mundo de Juegos? Bueno, tiene que ver con intentar celebrar un acto del Día del Maestro diferente. Entonces la propuesta con la gente del Departamento de Música fue desarrollar lo que llamamos un bingo musical. Entonces, robótico. Entonces lo que hicieron los chicos fue programar diferentes melodías. Les generamos unos cartones, ustedes pueden ver a las dos agraciadas ganadoras. Y los chicos programaron usando el robot con todas las limitaciones, pero la posibilidad de que fueran las docentes las que adivinaran cuáles eran los temas que ellos habían seleccionado. Con la ayuda de la profe de música, como les decía, pasando previamente por que ellos conocieran algunos temas musicales que seguro las docentes iban a conocer, pero ellos no, porque nunca habían escuchado en su vida. Hicimos este acto del Día del Maestro diferente. Aprendizaje telecolaborativo. No importa dónde se encuentren los estudiantes. Internet, además, una de las cosas que hace posible es esto tan maravilloso, que es tener la posibilidad de aprender con otras instituciones de otros lugares del mundo. Acá vamos a correr con ventaja, porque ya tenemos planificado con las autoridades de las dos instituciones educativas un encuentro entre los chicos de cuarto año y los chicos de segundo. Pero ahora ya también jugamos por videoconferencia, ¿sí? O sea, no tenemos más la limitación del espacio, ¿sí? A veces el tiempo sí nos resulta no un buen aliado porque no tenemos los mismos horarios en algunos casos escolares, pero siempre intentamos solucionarlo de alguna manera.
Dejé para finalizar esto que considero muy significativo, muy importante, que tenemos que tener en cuenta, sobre todo los educadores, que es fundamental que todo el tiempo estemos adaptando, ¿sí?, la formación a los cambios que se producen en la sociedad. Que tengamos esta posibilidad de modificar nuestras prácticas permanentemente, de estar aprendiendo, capacitándonos, perfeccionándonos, incorporar la tecnología. Yo particularmente los quiero invitar a visitar el portal Entramar del programa. El portal Entramar es realmente un excelente banco de ideas, información, recursos reales, vividos, experiencias reales, que es importante tener esa posibilidad y acercarse a compartir experiencias también con nosotros. Y es así. En un mundo en constante movimiento, el que se queda en el mismo lugar retrocede. Y miren de dónde está extraída esa frase. Y hoy más que nunca tiene sentido esta frase. No podemos quedarnos en el mismo lugar, tenemos que cambiar. Tenemos que ayudar a nuestros estudiantes. Me encantó lo que dijo usted, lo tomo a consideración y también forma parte de esto, ¿no? De cambiar nosotros educadores en ese sentido, porque ahora no es solo la posibilidad de buscar y encontrar, sino fundamentalmente de que ellos puedan valorar y determinar qué es lo verdaderamente confiable y qué es lo que no. Muchas gracias. Mi nombre es Silvia Bacher. Hola. Y para mí es una alegría estar acá. Soy la última y me imagino que dicen, ¿y ahora de qué va a hablar? Ya hablamos de tanta tecnología. Marcela, a quien conozco, imagínense, la conozco de antes que empezara chicos.net. Hizo una línea de tiempo para que comprendamos o nos aproximemos a comprender cuál es el modo en el cual la virtualidad, Internet, las computadoras, los celulares fueron entrando en nuestra vida, en nuestra cultura y en las prácticas pedagógicas. Con Marcela, y tomo a las chicas, a las tres, con chicos.net, tenemos historias paralelas. Yo hace muchísimos años trabajé como coordinadora de periodismo general y educación en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con la mamá de Graciela, Aixa Wekin. Y Marcela daba talleres para Página 12. Siempre buscamos recuperar la palabra de los chicos. ¿Por qué? Porque si nosotros no logramos recuperar sus miradas, sus palabras, si no logramos ponerlos dentro de esa línea de trabajo que implica transformar la educación, difícilmente podamos cambiar algo. El primero de los libros que publiqué en Paidós empieza con un epígrafe que dice: para enseñarle latín a Pedro hay que saber latín, pero también hay que saber Pedro. Cuando hablamos de virtualidad solemos focalizarnos en las riquezas y en las bondades que nos ofrece la tecnología, en los desafíos a los que nos enfrenta, pero me parece tan interesante pensar la comunicación como derecho. Me parece tan esencial entender que estamos hablando de derechos cuando hablamos de comunicación y no solamente y no exclusivamente de tecnología, que al final es una herramienta que nos va a ayudar o no a lograr grandes transformaciones, pero lo que no va a hacer per se es garantizar esos derechos. En ese sentido, estoy convencida de la importancia de recuperar las voces de los estudiantes, pero también de recuperar las voces de los docentes, a quienes, y es habitual, voy a hacer un paréntesis para decir que repudio profundamente lo sucedido ayer con Corina, la docente de Moreno, con solidarizarme con el distrito de Moreno, donde ha habido distintas situaciones de descuido
que vienen desde hace años, quienes caminamos las escuelas del conurbano, vemos en qué condiciones se encuentran y en algún punto, y lamentable, dolorosamente, en algún punto no nos termina de sorprender esto. Entonces, bueno, quiero hacer ese paréntesis para contextualizar, porque si uno me decía recién, no me acuerdo tu nombre, Magdalena, vos hablas de territorio, ¿no? Y yo tengo un problema que no es que hablo o de territorio o de academia, trato de escuchar, hablo desde la comunicación. Y ahora cierro el paréntesis que no quería dejar de tener en cuenta, para decir, vivimos en un tiempo en el cual el tema suicidio y el tema depresión están entre las mayores preocupaciones de la Organización Mundial de la Salud en adolescentes, tanto en el mundo como en nuestro país. No quiero detenerme a hablar de la tecnología, quiero detenerme a hablar en la trama donde la comunicación es capaz de constituirnos en ciudadanos plenos, en ciudadanos que podemos comprender cuáles son nuestros derechos y en ciudadanos que podemos, y lo armo como colectivo, porque también a los docentes nos pasa esto, no solamente a los niños y niñas, y niñez, como quieran ustedes decirlos, sino entender la importancia de recuperar la palabra de los sujetos, de los ciudadanos, de esa trama donde la tecnología va a fortalecernos o, como decía Roxana, va a pasar, va a estar allí y va seguramente, cuando no se logren esos aspectos esenciales o las habilidades, marcar una grieta más grande entre quienes no acceden, sino a quienes pueden utilizar significativamente esos instrumentos, esas herramientas y quienes no. En ese sentido, a mí me parece que es importante comprender qué es lo que pasa, qué es lo que nos pasa. De tecnología y de experiencias nos hablaron, pero yo integro, soy periodista, se los contó hace un ratito Magdalena, soy pésima para los nombres, y Roxana traía que Jesús Martín Barbero dice que la escuela tiene como 12 puntos claves que tiene que repensar: la destemporalización y la descentralización del saber. Hace 4 años Jesús Martín Barbero, a quien también invito a todos a leer, un querido amigo, vino para los 14 años, para los 10 primeros años, este año es 14, para los 10 primeros años de la Asociación Civil Las Otras Voces, que es una asociación que integro ahora desde hace 14, para dar una conferencia celebrando esta búsqueda de recuperar la palabra de los chicos, de recuperar sus problemáticas, sus inquietudes, sus necesidades y de ver cómo esos dispositivos pueden, pero no necesariamente, recuperan esas voces. Y su conferencia fue muy interesante porque empezó diciendo: bienvenidos al caos. Bienvenidos nuevamente al caos. Un caos que tiene que ver con la escuela, seguramente. Pero esa escuela no es otra cosa que el emergente o el resultado de una sociedad que está en una profunda transformación, que pocas veces, y algo de esto mencionó Roxana en su presentación, que pocas veces ha vivido esta ruptura que tiene que ver con la educación, pero en realidad con las familias. Piensen ustedes en las escuelas en que la mayoría de mis congéneres iba, mamá, papá, hijos, papá que trabajaba, mamá que acompañaba o era maestra, una aspiración de terminar la primaria, no mucho más para mucha gente, cuestiones que marcaban un trabajo diferente, un trabajo que era el trabajo de producción en línea, como era la escuela, un trabajo de producción en línea, un trabajo como estamos nosotros hoy aquí. Y lo que cambió profundamente es ese concepto de línea. Hoy la comunicación, no todavía en la escuela, pero en la cotidianeidad, se da en todos los modos de producción, de economía, de familia. Entonces ese formato que podríamos decir que durante mucho tiempo los medios tradicionales de comunicación, como la escuela,
como la televisión o la radio, proponían esta mirada lineal de un centro que lleva a un poder intrínseco de quien da y da y da. Hoy, como las redes sociales, la educación está también entramada de un modo distinto. ¿Qué quiero decir con esto? Que las redes sociales de alguna manera no nos imponen, sino que toman algo que adultos y jóvenes de alguna manera vamos construyendo, que son estas comunicaciones cruzadas, atravesadas, esta construcción colaborativa. Mencionaba, me parece fue Roxana, nativos digitales, inmigrantes digitales, ponernos etiquetas, ¿no? O sea, y nos quedamos bien tranquilos cuando les pusimos las etiquetas a los chicos diciendo nativos, porque como ellos nacieron con la tecnología, la saben usar, saben todo, ya está, nos liberamos de aquello que nosotros no sabemos, pero que a la vez nos pone en un lugar de menor valía en lo que hace a la construcción tecnológica, en la comprensión de la virtualidad. No quiero hablar solamente de alfabetización tecnológica, no quiero hablar solamente de información, sino que quiero hablar de este nuevo modelo, donde la escuela no es la escuela del siglo XIX-XX, porque la sociedad no es la misma, la familia no es la misma, la construcción de género, esto que proponían las chicas de Chicosnet, se llamará chiques, ciertamente. Esta transformación es la que nos obliga a pensarnos, no desde los dispositivos, sino desde la ciudadanía. Hay muchísimas empresas, lo mencionaba Marcela, que están preocupadas y mirando el tema de seguridad, que están pensando qué dispositivos desde el primer momento de la vida venderles a los papás de los chicos para que accedan a la tecnología. Pero es la escuela el único espacio que los recibe, que los alberga, que les muestra el camino para vivir en la diversidad, para valorar la diversidad. No va a ser la tecnología quien nos lo garantice, no van a ser los celulares, ni las tablets, ni las netbooks, sino un concepto que necesitamos recuperar y necesitamos trabajar entendiendo que no son tan distintas las habilidades que le pedimos a la escuela del siglo XXI. Hablamos de colaboración, hablamos de pensamiento, de participación, hablamos de aspectos que tienen que ver, mirados desde otro punto de vista, por supuesto, pero con muchas de las cuestiones que nos habla la educación y la ciudadanía desde hace siglos. Y este es el gran desafío, entender que la tecnología no es el centro del aula. El centro del aula es lo que sucede ahí, la comunicación es ese derecho que habilita, entramado con el derecho a la comunicación, que nuestros estudiantes se consideren ciudadanos capaces de ejercer y de reclamar sus derechos. En nuestro país, y esto se replica en muchas partes del mundo, es altísimo el porcentaje de estudiantes que dejan la escuela, el 40%. ¿Y qué dejan? ¿Solo de aprender a leer y a escribir? No. Pierden proyectos, pierden sentido de vida, sienten que si no son consumidores de esa marca de celular, de esa marca de zapatillas, si no son poseedores de esas riquezas, difícilmente tenga valor su vida. Y la escuela es esa oportunidad. La tecnología indudablemente, no somos necios, puede ayudar, pero solo puede ayudar, no lo garantiza. El desafío es pensar, ¿llegaron las computadoras a las escuelas? En nuestro país sí, a través de programas como Conectar Igualdad, a través de programas como el Joaquín B. González en La Rioja o el Plan Sarmiento en la Ciudad de Buenos Aires. Pero eso no alcanza porque los docentes no fueron preparados para su utilización, pero no para su utilización solamente para resolver problemas de matemática o para resolver algún aspecto de geografía. De hecho, la mayoría de los estudios muestra que la incorporación de la tecnología no garantiza mejores resultados en los aprendizajes de los chicos. ¿Dónde está la gran transformación? En las personas. En que los docentes vuelvan a comprender, a pesar de que es sumamente difícil, y no solamente en nuestro país, que son vitales
en la construcción de sociedades más justas, más dignas, más solidarias, que esos docentes marcan una huella en los estudiantes y que es en esa trama de docentes y alumnos imaginando un mundo más justo, donde la tecnología puede entrar, puede acompañar. Y seguramente si el docente tiene en vista, tiene en mente ese punto, de ese ciudadano que está en formación, pero que desde el momento uno, desde el minuto uno, tiene derechos y tiene esa condición de ciudadano, es donde su rol vuelve a recuperar la centralidad que durante mucho tiempo, a través de documentos tanto nacionales como internacionales, de la UNESCO, del Banco Mundial, se buscaba culpabilizar a los docentes de la crisis de la escuela. Se los culpabiliza porque están fuera de órbita, porque están desconectados, porque no se actualizan, como si fueran responsabilidad individual y no de política de Estado. Por supuesto que hay responsabilidades individuales y la docencia tiene el compromiso de formarse, pero hay una responsabilidad también de la política pública que va mucho más allá, por lo menos en educación, de la distribución de tecnología. ¿Sí? Bueno. ¿Me cortaste el hilo? Lo que digo es, la escuela es la oportunidad. La escuela es el espacio. En un mundo donde los amigos de Facebook son cada vez más parecidos entre sí, los de Instagram más parecidos entre sí, los de Snapchat también todos como conejitos o gatitos, la escuela es el espacio donde construir lo diverso, donde volver a encontrarnos, donde hacer de la comunicación un espacio de construcción del mundo. Estamos, decía Jesús Martín Barbero, en un caos que no es otra cosa que oportunidad. Podemos quedarnos abrazados a las viejas y antiguas certezas, como dice un psicoanalista, Juan Bassen, las certezas perdidas, o podemos sentirnos parte de la adrenalina que nos trae la transformación. Esta adrenalina que me encanta, como las chicas la viven cotidianamente y la vuelven a pensar y la vuelven a armar. Y donde hay muchísimas escuelas donde esto sucede, pero necesitamos más. Necesitamos más recursos en educación, más centralidad en la mirada de los docentes, que no vengan a contarles lo que pasa, porque hay mucho que saben, sí a formarlos en lo que no tienen, pero recuperar esos saberes, no implementar nuevas legislaciones que tengan que ver, y simplemente un punto, con, por ejemplo, nuevos modelos de formación docente donde no fueron consultados, como sucedió y está sucediendo en este momento en la Ciudad de Buenos Aires, donde se propone una universidad docente en desmedro de los 29 institutos de formación docente, donde seguramente hay muchísimas cuestiones para cambiar y transformar, pero indudablemente todos aquellos que fuimos a la escuela, que pienso que aquí somos la mayoría, fuimos educados por docentes de profesorados. Nuestros hijos y nuestros nietos, en general, hay docentes universitarios también que trabajan en las escuelas medias, lo son, pero que no es posible en el siglo XXI, cuando una de las habilidades que todos los especialistas hablan es la colaboración, no se tenga en cuenta a todas las voces para la construcción de nuevos modelos de formación docente. Yo los invito a seguir comunicados en Twitter, @SilviaBacher, escriban, comenten, opinen en Instagram, en Facebook, y sigamos hablando, porque la verdad que esta construcción la hacemos entre todos, si no, seguirán siendo islas aisladas, con algunos chicos que tienen más suerte, otros que tienen más recursos y otros que lamentablemente no tienen ninguna de las dos cosas, y ese mundo no va más. Buenas tardes. Bueno, en principio me pareció fantástica la ponencia de todas. Considero que esto es algo disruptivo, que tiene que ver con un caos disruptivo y favorable de oportunidades. Y digo, si bien es cierto que los chicos, alumnos, son el eje para transformar esta sociedad y mejorar en cambios futuros que nos beneficien a todos, observo mucha improbabilidad de solución, por lo menos a priori, en una gran cantidad de oportunidades para docentes. Digo, no
tal vez no se entienda bien, pero no veo todavía canales de comunicación y proyectos que sean viables y conducentes con lo que necesitan los docentes para poder tener ese enfoque hacia los alumnos, con estas tecnologías y con estos cambios y con estas cuestiones disruptivas, ¿no? Los alumnos sí están hiperconectados y muchos hiperconectados a todos sin saber realmente por qué, pero muchos alumnos y muchos docentes no saben verdaderamente cómo actuar en lo presente y en lo futuro con respecto a esto. Y no tienen directrices muchas veces demasiado claras. Y bueno, esto incluye el tiempo y una cantidad de cosas que, bueno, tiene que ver con cada uno, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué proponen o qué idea tienen con respecto a esto? Con respecto a que el docente pueda hacerse cargo de esta disrupción, de este cambio, de esta transformación, cuando a veces su propia individualidad no se lo permite. Yo voy a ser muy breve, sí. Dos cosas breves. Primero, el saber que tienen los chicos, porque este es un argumento, un comentario muy frecuente entre los docentes. ¿Qué le puedo enseñar yo a mis alumnos que saben más que yo de tecnología? Hay que insistir una y otra vez en que el saber que tienen los chicos es instrumental. Yo creo que mostré y demostré con muchas cifras, con estadística, con investigaciones en todo el mundo, que carecen aún del saber reflexivo y crítico que queremos. Entonces, que queremos que tengan. Entonces, el saber es instrumental. ¿Qué quiere decir con esto? Saben del instrumento, de la herramienta, del soporte, qué hacer si se cuelga la computadora, cómo bajarse una última aplicación, pero el gran rol del docente es para apuntalar el uso reflexivo, crítico y creativo de las tecnologías y de Internet. Y el segundo punto, la clave, para mí la única clave, es la formación de los docentes. Ahí sí entramos. Formación inicial, ojalá estos temas, por lo menos los que presenté yo también, se incorporen en la formación inicial, esta alfabetización en la formación inicial y por supuesto en la continua. Pero si no arrancamos desde la inicial, las nuevas generaciones van a tener las mismas falencias que esta. Entonces, bueno, por un lado, saber que el saber es instrumental el de los chicos y por el otro lado apuntalar la formación. Vuelvo porque es mi idea. Por supuesto, incorporar estos temas, pero creo que la formación docente tiene que ver también con esta nueva manera de mirar. Hay un libro que muchos de ustedes conocerán, que es Pulgarcita, de Serres, donde nos dice que los chicos no son los mismos, que ya todo cambió, que Pulgarcita por cómo los chicos utilizan los dedos, que tenemos la cabeza acá, pero el conocimiento lo tenemos acá, y ni siquiera es acá en la computadora, es en el fondo del mar donde están allí los servers o el equipamiento que lo guarda, ¿no? Entonces no es pensar para mí la formación exclusivamente en tecnología, sino que la tecnología tiene que acompañar una formación mucho más profunda de valorar lo humano. Vivimos en un tiempo de un capitalismo salvaje, del sálvese quien pueda, de las falsas noticias, de transformación en ese sentido. Hace tiempo, les dije, soy periodista, tuve la suerte de entrevistar a Marc Augé, quien es, para que yo, un pensador francés. Él decía, hay 3 grupos humanos que caminan de manera paralela. Los poseedores, aquellos que tienen y que no necesitan más que disfrutar lo que tienen. Los consumidores, que es la gran mayoría, y los desposeídos, los que no tienen acceso a ese mundo. Y es la educación la que puede abrir esos caminos. Por supuesto, es imprescindible pensar cómo incorporamos la tecnología, pero siempre y antes es imprescindible encontrar y entender y formarnos para comprender cómo integramos a todos les chiques con toda su diversidad en la formación docente y en la vida escolar, ¿no? ¿Alguien más? Hola, sí, reitero la opinión del compañero. Realmente me sirvió mucho, me abrió mucho otras perspectivas, y lo que quería plantear básicamente es en la escuela donde yo trabajo, el uso del celular está permitido y la convivencia se hace cada vez peor.
entre el espacio áulico ya no es lo que era, está bien, yo lo asumo, pero el tema del celular, al no haber una política, o sea, cada docente tiene que establecer pautas claras con respecto al uso del celular. Pero es como una cuestión de estar todo el tiempo como celador, ¿no? O sea, el auricular, el celular, que baja la cabeza, que te distrae. Y los focos de atención tan difusos hacen realmente muy complicada. Yo he llevado diferentes momentos, cosas tecnológicas, inclusive ahora estamos trabajando con graffiti, con aplicaciones, viendo de qué forma los movilizo, pero sin embargo es siempre alguno o sea, que necesita estar constantemente como una adicción y no me pasa con 2, 3 chicos en un aula, es como muy masivo y quería saber qué opinión tienen ustedes acerca de eso, del celular y de la invasión del celular en las aulas. Bueno. Voy a ayudar en lo que voy a decir. No. Mira, yo personalmente, total, lo que enriquece es el debate, así que podemos discernir, es una sociedad plural, no digo que tengan que estar de acuerdo conmigo, pero mi posición es muy frecuente en las radios, en los diarios, todo el tiempo te llaman celular en la clase, sí o no. Yo contesto sí. Y contesto sí, no, yo contesto sí al celular, pero ahí hay un pero. Siempre digo que la pregunta está mal hecha, que la pregunta no es sí o no al celular, sino para qué. Entonces, porque sí o no también a la netbook que nos dan, o a la tableta, o a lo que tenga. El proyecto educativo que haya detrás del dispositivo, sea celular, sea tableta o sea computadora, es lo que marca el sí o no. Entonces, en principio yo digo sí, pero díganme para qué proyecto. Entonces, yo creo que lo que hay que repensar, no digo tu caso, hablo en general, aparte no te conozco y no sé cómo das las clases y no me importa discutir eso. Quiero decir que lo que hay que repensar es qué proyecto educativo hay detrás de las tecnologías, o detrás o delante o al lado o acompañando. Si no hay un proyecto educativo, vuelvo a lo que dije antes, si se lo va a usar, así sea la netbook, para copiar, pegar y entregar, no me interesa ni siquiera la tecnología, ninguna. Entonces, ¿qué proyecto educativo hay detrás? Y lo que te quiero decir es que cuando yo iba, hace muchos años, a la escuela, también el docente tenía que lidiar con que el pajarito que pasara por el lado de la ventana no me distrajera, o la revista Villique no anteojito, o lo que yo tuviera, o un juego, un tatetí. Entonces, siempre los docentes tuvimos o han tenido que lidiar con la atención de los chicos. Ahora se complica, puede ser, pero la clave es, ¿qué les doy? ¿Qué conocimiento socialmente significativo estoy dando de la escuela para que realmente quieran participar? ¿Y qué proyecto hay detrás del celular? No es el celular el problema, ni la netbook, es el proyecto educativo. Lo que hay que tener en cuenta siempre es la propuesta pedagógica, fundamentalmente. Y tratar que esa propuesta sea una combinación armónica de recursos tradicionales, de recursos tecnológicos y una buena planificación. El uso del celular es un excelente recurso, es una herramienta impresionante, siempre y cuando esté la propuesta sólida, bien planificada, en tiempo, en forma, y es un recurso increíble que permite romper algunas barreras naturales de trabajo dentro del aula. Yo tomo un poquito lo que vos decís por la observación que hacemos, estoy totalmente de acuerdo con lo que se dice acá, pero creemos que también tenemos dos conceptos, voy a dar muy rápido. El primero es que ser alfabetizado digitalmente también es saber cuándo apagar el celular. Y yo creo que hay contenidos en las escuelas que el celular no tiene que estar, no hace falta, no es necesario, y que entonces uno puede definir dónde queda ese celular. Con este concepto integro otro que es participación juvenil y participación de los alumnos y las alumnas en las decisiones. Si se decidió en la escuela que está el celular, ¿se decidió con los chicos o sin los chicos? Entonces, ¿se puede armar con ellos un contrato de cómo se usa, cuándo se usa, dónde se usa? Con ellos también entender, porque yo estoy convencida que hay algo también de adicción entre los adultos y los chicos. Todos estamos y nos desesperamos cuando está. Pero bueno, ese es un tema para analizar.
Y otro tema es, entre todos, definir, bueno, cómo generamos pautas y consenso en cómo se usa cada uno de los dispositivos. Porque tampoco vamos a creer en espejitos de colores. Cuando llegaron las laptops era lo mejor que nos podía pasar. Los celulares ahora en el aula, hay escuelas que sí, hay países que sí, países que no. Yo creo que es la decisión inteligente, de vuelta, la decisión de los valores de la humanidad que está antes de hacer el clic a cada uno de los dispositivos. Y bueno, creo que nos han abierto un poco el imaginario en relación a cuál es la tarea de los educadores en relación a las tecnologías digitales. Es mucho más que cuidar a los chicos de los riesgos, ¿no? En el sentido delictivo, que a veces eso es prima. Creo que nos vamos con varios conceptos más que eso. Así que gracias a todos por venir.